Muy bien, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, con su familia, con sus seres queridos y con todas sus amistades. En esta mañana queremos darle la bienvenida al mensaje de la palabra de Dios que será transmitida a través de este medio. Y hemos titulado nuestro mensaje El arrebatamiento, una esperanza para el creyente. Quisiera invitarle que busque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso número 13. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El día del Señor llegará inesperadamente y como iglesia debemos estar preparados para esa venida gloriosa del Señor, viviendo una vida de santidad. Como hemos expresado en esta mañana, vamos a hablar acerca de el arrebatamiento, una esperanza para el creyente. Vamos a pedir la bendición del Señor, que el Señor bendiga el mensaje de su palabra. Oremos. Señor, Rey del universo, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia y de bondad, Señor, para con nosotros. Tu palabra nos enseña que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gran gloria de tu gran nombre. Asimismo, Señor, nos creaste a tu imagen y semejanza, y cuando viste, Señor, a tu creación, que habías creado, Padre Santo, caído en pecado, expresaste tu amor, Señor, enviando a Jesucristo, tu unigénito Hijo, a morir en la cruz, para que nuestros pecados sean perdonados, Señor, y poder ser salvos, y asimismo, Señor, volver a ti, oh Dios de los cielos. Cuando nuestro amado Señor tuvo que ir, Señor, a tu presencia, enviaste tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos enseñe, Señor, toda verdad, para que nos haga recordar tu palabra, para que nos enseñe las cosas venideras que han de venir, Señor, y para ser nuestro consolador y para ayudarnos a entender, Señor, tu palabra. Gracias también, Señor, por tu palabra, las Escrituras, fuente de instrucción y de enseñanza y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por haberla conservado a través de los siglos y tener, Señor, tu palabra delante de nosotros para poderla estudiar, para poderla, Señor, escudriñar y para poderla anunciar y predicar, oh Dios de los cielos. Señor, queremos encomendar, Señor, este mensaje para tu bendición. Bendice a las personas que han de escuchar, Señor, este mensaje. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su trabajo y bendícele, Señor, en todas sus actividades que realizan, oh Dios de los cielos. Ahora, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Ilumina, Señor, nuestros corazones y nuestra mente para escuchar, Señor, tu palabra en esta mañana. Te rogamos una bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El gran apóstol Pablo escribió varias epístolas, pero en esta ocasión está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 50 y 51 después de Cristo, estando el gran apóstol en la ciudad de Corinto. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Tesalónica
Y al predicar la palabra de Dios, muchos aceptaron la fe de Cristo Jesús. Muchos creyeron en Jesucristo y recibieron a Jesús como su Salvador personal. Y cuando Pablo estuvo en Corintio, estuvo muy poco tiempo ahí en Tesalónica enseñándole la palabra de Dios, pero luego tuvo que ir a Corintio. Y cuando Pablo estuvo en Corintio, Pablo se había enterado que en Tesalónica había algunos conceptos escatológicos equivocados. Algunos cristianos no habían entendido la segunda venida de Cristo. Creían que los creyentes que morían antes del regreso de Cristo no tendrían parte en la resurrección. Pablo escribió esta carta para corregir este problema y muestra que el regreso del Señor nos dará consuelo y una esperanza verdadera. Hoy en día también hay confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Otros dicen que no hay arrebatamiento. Otros dicen que la iglesia pasará por ese periodo de tribulación. Otros no saben nada, ignoran todo con respecto a la venida del Señor Jesucristo y vive su vida como si nada va a acontecer. Otros son indiferentes a todo lo que se enseña acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué le han enseñado acerca de la venida del Señor Jesucristo? ¿Espera usted la venida del Señor Jesús? Veamos lo que dice y enseña la palabra de Dios con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Les invito a buscar su Biblia, abrir su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo que debe saber todo creyente. Y al saber la verdad con respecto a la venida del Señor Jesucristo, va a tener esperanza en su vida. El apóstol Pablo le comunica a los tesalonicenses lo que va a pasar con los creyentes que han muerto, para que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Los tesalonicenses sentían pena por creer equivocadamente que los creyentes muertos se perderían los acontecimientos y las bendiciones de la resurrección. Creer equivocadamente. ¿Cuántas personas creen equivocadamente acerca de la venida del Señor Jesucristo? Y su creencia no lo han cuestionado a la luz de la palabra de Dios, sino creen y están seguros que es la verdad lo que le han enseñado. Pero aquí Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, él vio que los tesalonicenses sentían pena por creer equivocadamente que los creyentes muertos se perderían los acontecimientos y las bendiciones de la resurrección. Pablo corrige este error al enseñar que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, dice el verso 16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que no son creyentes se entristecen por la pérdida de sus seres queridos. Y cuando pierden un ser querido, lloran desesperadamente, desconsoladamente. Y muchos de ellos hasta se desmayan. Muchos de ellos hasta se aferran a su ser querido con el fin de que no sean enterrados y se angustian y se desesperan. Pero en cambio, los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes pueden llorar por sus seres queridos, por supuesto que sí. Los creyentes pueden llorar por otros creyentes, pero tienen la esperanza de la futura resurrección gloriosa. Va a resucitar, va a ser levantado de los muertos cuando el Señor venga en el aire. ¿Tienes esta esperanza? Solo el Señor Jesús te da esta gran esperanza de ser levantado, si es que se está muerto, de ser levantado entre los muertos para recibir al Señor en el aire. La palabra esperanza viene del griego elpis, que significa esperar con anhelo. Lo que genera gran placer en nuestra vida. Esperar con expectativa, con confianza. Esperar con anhelo. ¿Estás esperando la venida del Señor con anhelo? La persona que espera al Señor Jesús con anhelo generalmente tiene placer, gozo, alegría, entusiasmo en su vida y vive con la expectativa que el Señor viene, y está con esa gran expectativa y tiene una plena confianza de que el Señor ha de venir por segunda vez. ¿Confías tú en esto? El verso 14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús murió y resucitó. Este es el evangelio del Señor Jesús. Él murió y resucitó y se fue y regresará. Por segunda vez nos enseña la palabra del Señor. Si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, también debemos creer que cuando el Señor vuelva, vendrá con él los creyentes que hayan muerto. Cuán importante es creer, mis queridos hermanos y amigos. Cuán importante es tener fe profundamente en el Señor. Cuán importante es confiar en lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Esa confianza te da paz, esa confianza te da seguridad, esa confianza te da gozo, esa confianza te da una esperanza tremenda de que el Señor viene pronto. Cuando comprendemos que el Señor murió y resucitó, podemos entonces comprender nuestra resurrección corporal. Si estudiamos y comprendemos la resurrección del Señor Jesucristo. Si tú quieres saber cómo va a ser nuestra resurrección corporal, entonces estudia la resurrección del Señor Jesús y vas a comprender cómo va a ser la resurrección cuando el Señor Jesucristo se presente en el aire. Dice el verso 15, Primera de Tesalonicenses 14:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Palabra del Señor. Lo que están vivos va a enseñar a Pablo seguidamente.
Palabra viene del griego logos, que significa la palabra del Señor, la expresión divina, la voz viva, el poder del habla. Ese poder que dijo sea la luz, ese poder del habla que dijo calma la tempestad, ese poder que mandó a los espíritus demoníacos salir de las personas, ese poder que con la palabra sanaba toda enfermedad, el logo, la palabra del Señor, la expresión divina dice así. Y Pablo dice de parte del Señor, por revelación. Pablo dice nosotros, los que estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos vamos a adelantar a los que murieron, enseña Pablo en la palabra de Dios. Lo que Pablo recibió de parte del Señor está relacionado con el arrebatamiento, la venida en el aire. Dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La esperanza cristiana incluye a todos los creyentes, muertos y vivos, cuando regrese el Señor. A todos los creyentes muertos en el Antiguo Testamento y a todos los creyentes muertos en el Nuevo Testamento, y los que estamos vivos seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Israel es el pueblo elegido por Dios. La iglesia es el pueblo redimido por Dios. Y todos los que han creído y han hecho la voluntad del Señor y han vivido conforme a la palabra del Señor serán arrebatados cuando el Señor venga en el aire. Esta fe descansa sobre tres pilares fundamentales. El Señor Jesús murió, resucitó y regresará. Esta es nuestra confianza en la palabra de Dios. Esta es nuestra confianza en Dios. Él no miente. Dios dice la verdad. Y nuestra fe está en estas tres fundamentos como pilares firmes. Jesús murió, resucitó y regresará por segunda vez. El verso 16 dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, dice la palabra de Dios. Los creyentes que hayan muerto se levantarán de su tumba. Y dice con voz de mando. La palabra hebrea es keleusma, que significa un grito de estímulo, una orden, el llamado para prepararse para la acción. Una voz de mando. La voz de mando para que resuciten los muertos, como el caso de Lázaro, nos dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y es lo que el Señor Jesús va a pronunciar cuando Él venga. Y va a dar la orden para que todos los que estén muertos en Cristo Jesús se levantarán de la tumba, dice la palabra del Señor. Con voz de mando vendrá el Señor Jesús.
y con voz de arcángel. Un ángel principal, un arcángel, los cuales tienen autoridad sobre otros ángeles. 7 arcángeles están en el trono del Señor. Y ellos tienen autoridad sobre otros ángeles. El Señor Jesús tiene sobre toda autoridad. Dice Mateo 28, 18, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor viene con esa autoridad a llevar a su iglesia. La Sagrada Escritura presenta el nombre de 2 arcángeles. Miguel, que es el protector de la nación judía. Nos dice Daniel capítulo 10, el verso número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, el protector de la nación judía. Gabriel, el otro nombre que menciona la Biblia, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. El anunciador de la iglesia, del inicio de la iglesia, dice Lucas capítulo 1 y el verso 19 y 26. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El verso 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Esta trompeta no es la 7ª trompeta de Apocalipsis, sino es la trompeta para anunciar un evento que ocurrirá en un momento. Nos dice allí 1 Corintios capítulo 15, el verso 51, dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte y el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor descenderá del cielo. La palabra descenderá viene del griego katabenos, que significa descender de un lugar más alto
a un lugar más bajo. ¿Y cuál es ese lugar más alto que se refiere a la palabra de Dios? Ahí encontramos la palabra cielo, que viene del griego uranos, que significa el cielo como morada de Dios. El cielo, lugar de la felicidad, lugar de la eternidad. Jesús viene de la morada de Dios, Padre. Viene del lugar de la felicidad plena, de la eternidad. Eso significa Uranos, el cielo como morada de Dios. Felicidad, eternidad. Y dice la Biblia, resucitarán. La palabra resucitarán viene del griego anistén, que significa ponerse de pie, levantarse, alzar para arriba, volver a levantarse, pararse derecho. Aquellas personas que están muertos, los muertos se pondrán de pie y serán alzados para encontrar al Señor en el aire. Cuando venga el Señor, habrá un gran terremoto y las tumbas se abrirán y los muertos se pondrán de pie y luego serán alzados para encontrar al Señor en el aire. Y dice el verso número 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivos serán arrebatados junto con ellos. Los que aún sigamos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Estaremos con el Señor por siempre, nos dice la palabra del Señor. La palabra arrebatado viene del griego harpazo, que significa apoderarse, capturar, arrancar, tomar por la fuerza, apoderarse de el acto de transportar. Cuando el Señor regrese, los muertos y vivos en Cristo Jesús seremos transportados desde la tierra a los cielos para estar con el Señor por siempre. Primera de Corintios, que hemos dado lectura, 15, 51 y 52. Pablo explica que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la palabra del Señor. Pablo pensaba que el arrebatamiento podía tener lugar en cualquier momento, incluso durante su vida. Hermanos y amigos, si Pablo tenía esa seguridad profunda y una confianza profunda en la palabra de Dios, que él creía en su tiempo que el arrebatamiento podía ocurrir en cualquier momento, y aún él pensaba que iba a estar vivo para ese momento. Han pasado más de 2000 años y nosotros estamos más cerca a ese momento de la venida del Señor. ¿Estás tú preparado para recibir, para poder tener ese encuentro con el Señor? ¿Estás esperando esa venida gloriosa del Señor? Pues te animo a que tengas a Jesús en tu corazón, porque ese es lo primero para tener esa seguridad de que tú serás llevado cuando el Señor venga. Estaremos con el Señor para siempre. Hermosa esperanza. Hermosísima esperanza, porque estaremos con el Señor por siempre. El verso 18 nos dice la palabra de Dios: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Alentaos. El Señor viene
pronto. La palabra alentado viene del griego parakaleo, que significa llamar cerca, invitar, rogar, suplicar, alentar, amonestar, animar, consolar, exhortar. Si tú como creyente aún no estás preparado para aquella venida del Señor, te ruego en el nombre del Señor, consagra tu vida, arrepiéntete, vuelve al Señor antes que sea demasiado tarde para ti. Y a los que están siguiendo al Señor, le animo a seguir firme en el Señor. Le aliento en el Señor para que perseveren esperando esa venida del Señor. Y aquellos que están tristes, desconsolados, tenemos consuelo del Señor. El Señor viene pronto. El Señor viene para sacarnos de este mundo de dolor y de aflicción. Exhortamos a que la iglesia persevere firme en el Señor, esperando esa venida gloriosa del Señor en el aire. Los creyentes serán arrebatados algún día para recibir al Señor en su venida en el aire, nos dice el verso 17. Hermanos y amigos, no debemos dejarnos engañar. Hay personas que están preparando una simulación de la venida del Señor Jesucristo por medio de hologramas. Van a proyectar en el cielo la figura del Señor Jesús viniendo por su iglesia. Y muchos van a creer que el Señor está viniendo. Y muchos van creyentes que no van a ser sacados y van a quedar decepcionados. Pero tiene que saber que esa es una mentira, porque el Señor no vendrá así. Cuando el Señor venga por su iglesia, no pisará la tierra y como consecuencia nadie lo verá. Cuando el Señor venga por su iglesia, nadie lo verá. Nadie. Pronto llegará el momento en que seremos sacados de esta tierra para ser librados de la ira venidera que vendrá a esta tierra. Así que hermanos y amigos, sigamos adelante, esperando la venida del Señor. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber? ¿Y qué debemos hacer, mis queridos hermanos y amigos? Debemos saber que todo creyente en Cristo Jesús, vivo o muerto, tiene la esperanza que un día no muy lejano seremos arrebatados para estar con el Señor Jesús por siempre. Ese día, hermanos, se terminará todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda lágrima. Esta es nuestra esperanza. Debemos mantenernos firmes en el Señor, compartiendo el evangelio de salvación. Nuestro Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor. Ese es el deseo de nuestro gran Dios. ¿Qué harás tú con el Señor Jesucristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Recíbelo en tu corazón. Recibe a Jesucristo en tu vida. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te recibo hoy como mi único Salvador personal. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Dile al Señor. Dile al Señor. Nuestro deseo grande es que tú tengas
recibas hoy día a Jesús en tu corazón. Mi querido hermano, sigue firme en el Señor. Pronto vendrá el Señor. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, oh Dios de gracia, de amor, de misericordia y de bondad, ha mostrado tu gran amor, Señor, enviando a Jesucristo, Señor, a este mundo, para derramar, Señor, su sangre y dar su vida, Señor, por nosotros pecadores, oh Dios de los cielos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien convence, Señor, y nos ha convencido de nuestro pecado, de juicio y de justicia. Y hemos entendido que sin ti estábamos sin esperanza, sin Dios y perdidos, Señor. Pero tu Espíritu tocó nuestro corazón y te recibimos como nuestro Salvador personal. Y te esperamos, Señor. Esperamos que tú vengas, Padre Santo, y nos saques, Señor, de este mundo de dolor, de sufrimiento. Y conforme tu palabra, tú vienes pronto, oh Dios de los cielos. Pero hay muchos amigos nuestros, Señor. Hay muchos, Señor, familiares nuestros. Hay muchos compañeros de trabajo, Padre Santo, que aún no son salvos, Señor. Oh Padre Santo, y sabemos por tu palabra que vendrán días terribles, Señor. Pese, Señor, a que la prensa dice que vendrán tiempos mejores, tu palabra nos dice que vendrán tiempos terribles, oh Dios de los cielos. Y tú librarás a tu iglesia, Señor, de esa ira venidera que vendrá. Pero rogamos encarecidamente, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre Santo, que puedan reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo, para que sean librados, Señor, también de ese juicio venidero que vendrán, oh Dios amado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros hermanos puedan compartir, Señor, el evangelio, que ellos sean salvos también, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que has dejado, Señor, en nuestra vida, que tú vienes pronto. Te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde